¿Qué tienen en común un cohete que explota, un coche que no se puede fabricar, y una billetera personal al borde del colapso? En la vida de Elon Musk, significaron algo más que fracasos, fueron los portales del abismo. La antesala del final. Los momentos donde la bancarrota acechó como una bestia hambrienta. Este es el relato íntimo y electrizante de los 3 momentos más oscuros en la vida de Elon Musk, el visionario que desafió a los titanes del petróleo, a la burocracia aeroespacial y a las reglas del capitalismo tradicional. Pero antes de conquistar Marte, dominar el espacio, reinventar la movilidad eléctrica y provocar terremotos en la bolsa con sus tweets, Elon Musk estuvo peligrosamente cerca de perderlo todo. No una, sino 3 veces. Ese año, Musk lo apostó todo, como un jugador compulsivo que no puede retirarse de la mesa. Tenía 2 compañías consumiéndolo vivo, SpaceX y Tesla, ambas drenando su cuenta bancaria como si cada día fuera el último. Desde 2002, Musk había estado obsesionado con la idea de colonizar Marte. No de enviar una sonda, no de financiar una investigación. No. Él quería empujar a la humanidad más allá de la Tierra. Para eso fundó SpaceX con $100 millones de su propio bolsillo, ganados con la venta de PayPal. Pero los primeros 3 lanzamientos de su cohete Falcon 1 terminaron en fracasos catastróficos. 3 explosiones. 3 funerales a la fe de los inversores. 3 golpes directos al corazón de su sueño. La comunidad aeroespacial lo miraba con burla. ¿Un empresario de Internet construyendo cohetes? ¿En serio? Musk se había convertido en el chiste más caro de la industria. Y sin embargo, con apenas dinero para un último lanzamiento, Musk decidió seguir adelante. El 4º intento era todo o nada. En sus palabras, si fallábamos una vez más, SpaceX estaría muerta. Mientras SpaceX quemaba millones en el desierto, Tesla hacía lo mismo en la pista de pruebas. El Tesla Roadster, su primer modelo eléctrico, prometía ser el coche que cambiaría la industria para siempre, pero detrás de bambalinas, todo era un desastre. Los costos de producción se disparaban, los retrasos se acumulaban, y los empleados se marchaban. Los medios lo tachaban de fraude, y los analistas financieros aseguraban que Tesla sería el próximo Pets.com, una burbuja sin sustancia. Pero Musk no se detuvo. Vendió casas, hipotecó todo, y puso su fortuna personal para pagar nóminas y mantener ambas empresas a flote. Su matrimonio se desmoronaba, su salud también, y por si fuera poco, llegó la crisis financiera global. Navidad de 2008. Elon Musk tenía 2 empresas al borde de la bancarrota, una reputación destruida, el corazón roto, y ni un centavo en el banco. Literalmente. Dormía en el sofá de sus amigos, pedía dinero prestado, y aún así se negó a rendirse. Y entonces ocurrió el milagro. El 28 de septiembre de 2008, el 4º lanzamiento de Falcon 1 fue un éxito histórico. El primer cohete privado en alcanzar la órbita terrestre. Y pocos días después, la NASA firmó un contrato de $1.600 millones con SpaceX. Tesla, por su parte, recibió una inyección de capital justo antes del cierre de año. Musk se salvó por milímetros. Pero lo más extraordinario no fue la suerte, fue su obstinación. 2013, el salto al vacío de Tesla. Después de sobrevivir a 2008, muchos creían que lo peor había pasado. Elon, sin embargo, sabía que el monstruo de la bancarrota nunca duerme. Solo cambia de máscara. Tesla seguía siendo una empresa inestable, que no podía escalar su producción y que tenía una hoja de balance aterradora. El lanzamiento del Model S fue un hito, pero las ventas no eran suficientes. En Wall Street, las acciones de Tesla parecían una bomba de tiempo. Los vendedores en corto apostaban miles de millones contra la compañía. En el trasfondo, los gigantes del motor, GM, Ford, Toyota, miraban con escepticismo y desprecio. ¿Quién era este don nadie que decía que los coches eléctricos eran el futuro? Musk se enfrentaba a un ecosistema hostil, corrupto y manipulado. Incluso algunos gobiernos estatales presionaban contra Tesla, bloqueando sus tiendas físicas por no seguir el modelo tradicional de concesionarios. En medio de ese fuego cruzado, Tesla apenas tenía semanas de dinero en caja. Y Musk, nuevamente, tomó decisiones extremas,
trabajar 120 horas a la semana, dormir en la fábrica, revisar personalmente cada Model S. Fue durante esa época que su salud mental comenzó a agrietarse. En entrevistas confesó haber llorado en el piso de la oficina. Todo pendía de un hilo. Pero de repente, en el primer trimestre de 2013, ocurrió lo inesperado: Tesla obtuvo ganancias. Fue una señal al mercado. Las acciones subieron. La prensa cambió el tono. El Model S fue nombrado coche del año por Motor Trend. Y los cortos comenzaron a perder millones. Ese mismo año, Musk anunció algo que sacudiría los cimientos de la industria: la Gigafactory, la fábrica de baterías más grande del mundo. Tesla ya no era una promesa. Era una amenaza. Pero detrás del telón, Elon sabía que el juego seguía siendo a vida o muerte. El tercer asalto entre Elon Musk y la bancarrota fue el más desgarrador. En 2018, Tesla había apostado su futuro al Model 3, un coche eléctrico de producción masiva que debía llevar la movilidad eléctrica al ciudadano común. Pero fabricar miles de unidades al mes no era lo mismo que fabricar unos pocos Roadsters. El infierno logístico era real. Tesla no podía cumplir los objetivos de entrega. Las líneas de ensamblaje fallaban. Los robots eran ineficientes. Los empleados estaban agotados. Elon Musk dormía en el suelo de la fábrica de Fremont, comía barras energéticas y se duchaba en las oficinas. No tenía tiempo para ir a casa. Las acciones de Tesla se desplomaron. Los rumores de quiebra crecieron. Musk, agotado, tuiteó frases erráticas, una de ellas asegurando que iba a sacar a Tesla de la bolsa con una compra privada, una declaración que le valió una investigación de la SEC y millones en multas. El caos era absoluto. Los expertos decían que Tesla moriría ese mismo año. El capital se agotaba, la presión de los inversores era asfixiante, y los enemigos políticos y financieros afilaban cuchillos. Y sin embargo, ocurrió lo imposible: en el último trimestre del año, Tesla entregó los coches prometidos. Las ventas se dispararon. La rentabilidad llegó. La empresa sobrevivió. Pero Elon Musk no salió ileso. Su salud mental se deterioró. Su imagen pública quedó golpeada. Su liderazgo fue cuestionado. Pero como un gladiador que sobrevive sangrando, volvió a levantarse. Hoy, Elon Musk es el hombre más influyente del siglo XXI, con empresas que van desde satélites, inteligencia artificial, redes sociales y autos autónomos, hasta implantes cerebrales y colonias en Marte. Pero cada centímetro de ese imperio fue construido sobre el filo de la quiebra. No una, sino 3 veces. Cada una más dolorosa, más arriesgada, más personal. ¿Qué lo salvó? No fue la suerte. No fue el dinero. No fueron los contactos. Lo que lo salvó fue algo más feroz. Una visión descomunal, una resiliencia casi inhumana y una voluntad que quemó cada puente. Cuando todo el mundo decía que era imposible, él apostaba su vida para demostrar lo contrario. Cuando todos se retiraban del fuego, él caminaba hacia él, sabiendo que tal vez solo así nacería una nueva civilización. Cuando te enfrentas al abismo, puedes caer, o puedes volar. Elon Musk voló. 3 veces. Y en el proceso, cambió el curso de la historia.